me habían pedido alguna reflexión sobre el transfugismo y yo creo que ese es otro elemento interesante porque yo no creo que el transfugismo sea causa, sino más bien creo que es consecuencia. ¿Y consecuencia de qué? De todas las anteriores. ¿Sí? No les voy a repetir todas las que ya le mencioné. Y, y claro, es decir, si tenemos poco compromiso partidario, si buscamos al personaje más apetecible justamente para que sea, me perdonan la forma tan procaz, para que sea el payaso del circo, que realmente pueda atraer a la gente, si claudicamos en nuestra obligación de presentar contenidos, si realmente lo que nos importa es solamente el llegar y no cómo llegamos, bueno, todo este tipo de cosas, eso abona, sin lugar a dudas, cualquier aventura para que las personas sientan que cuando son postuladas por un partido político, en el momento en que ese partido político no satisfaga mis intereses o yo encuentre un mejor postor que me facilite el costo de transacción para poder ser elegido, para poder ser elegida, en ese mismo momento, por supuesto, lo que voy a querer hacer es irme donde el vecino. ¿Qué, qué argumentos puedo tener? ¿Cuál es el costo personal? ¿Cuál es el costo político? ¿Cuál es el costo de transacción en general de saltar la talanquera? ¿Sí? Si realmente lo que sienten muchas veces esos candidatos y esas candidatas es que están ahí porque el partido entendió que era la persona que simplemente le conseguía la mayor cantidad de votos y eso era lo único que estaban esperando de esa persona, o que es la persona que tiene la cantidad de dinero necesario para poder contribuir a la campaña del partido y financiar su propia campaña para realmente obtener un buen lugar. Entonces, no es por quitarle, digamos, peso a lo terrible que implica el transfugismo, pero creo que si lo enfocamos desde el punto de vista de que la causa es el transfugismo, probablemente nos estamos olvidando de qué está generando las condiciones para que esas personas quieran realmente o dar ese salto. Y insisto, es un tema básicamente de costo de transacción. Si yo entiendo que a mí me va mejor en el otro partido, pues lo voy a hacer. Tengo un muy buen amigo, un joven que participó de procesos de formación con el instituto ya hace varios años. Esta historia no es nueva, tiene al menos 10, 12 años atrás, y así que no es tampoco un tema tan nuevo. Y en una conversación, en un momento determinado, él pertenecía a un partido político en el que había militado toda su vida y por el sistema electoral, que es un sistema electoral proporcional, salir electo por partidos que tienen alta votación es muy complicado porque requiere una votación mucho más alta que si son partidos que tienen menor votación. Y en una conversación me dijo, me voy a postular por el partido X. Y ¿cómo que por el partido X? Me decía, sí, es un partido nuevo vinculado con una iglesia cristiana, el país es Brasil, entonces estos partidos vinculados directamente con iglesias cristianas, con pastores específicamente, es un tema bastante generalizado en Brasil. Es una comunidad altamente disciplinada que con una cantidad muy baja de votos les alcanza siempre que pasen el umbral, les alcanza para elegir congresistas. Y esos eran todos los cálculos. En su discurso lo que hizo fue un ejercicio de matemática pura y dura para demostrarme que estaba haciendo una buena decisión, tomando una buena decisión, porque si se iba por su partido no iba a salir elegido, pero si se iba por este partido sí iba a salir elegido. Y eso es parte de lo que tenemos que entender. Había un compromiso real
ideológico, programático, de valores, pues bueno, probablemente en algún momento pesó más su interés personal y el ego, el aquí estoy yo, que básicamente toda la causa a la que había dedicado buena parte de su vida. Entonces, ese es un punto importante. La segunda cosa importante es qué pasa con los partidos que no tienen mecanismos para solventar las diferencias internas. Y es lo que les mencionaba al principio en cuanto al disenso. Probablemente es un detonante para que gente termine sintiéndose que no hay espacio realmente al interior de esa organización para poder desarrollar su propio camino, ¿sí? Y eso genera incentivos para que por lo menos se le pase por la cabeza la posibilidad de ser tránsfuga, digamos, de abandonar la nave original para irme hacia otro lugar. Es probable que eso suceda en algunos casos y ahí, repito, es un problema ya también de elementos de democracia interna dentro del partido que no tiene las condiciones necesarias en algunas oportunidades para poder convivir al interior de la organización, aunque en algún momento tengamos posiciones encontradas, diferentes. ¿Es diferente una de la otra? Sí, pero no. Porque finalmente la solución no puede ser que cuando uno está en un cargo de elección popular, que es donde básicamente se configura ese transfugismo, prime más mis intereses personales que la decisión del elector que puso su confianza en este partido y en mi persona. Entonces lo que estoy burlando no es necesariamente la confianza del partido, sino la confianza del elector, porque votó por mí para estar aquí, no para estar en otro lugar, ¿sí? Y si a mitad de camino doy el salto, pues entonces estoy rompiendo ese pacto, ese contrato que hice con el elector cuando esa electora depositó su voto por mí. Entonces es probablemente la parte más profunda, incluso de cuando hay algún tipo de razón en el tratar de salir de mi partido original. Y después tenemos la reflexión, que ha sido la reflexión que han hecho buena parte de las cortes constitucionales en varias partes del mundo. El caso de Alemania es muy claro en eso, donde en Alemania el congresista, digamos el legislador, solo puede responder a los intereses superiores del ciudadano, de la ciudadana, y no hay ningún intermediario. Realmente el partido no se puede convertir en una barrera para que el ciudadano responda a su propia conciencia y a lo que los ciudadanos depositaron sobre él o sobre ella. Y por eso en Alemania, por ejemplo, no hay ninguna norma que pene el transfugismo, porque más allá de que la gente sea electa en un partido, constitucionalmente está establecido que nadie se debe a ninguna organización, sino simplemente a la voluntad del soberano y a básicamente la autonomía propia del legislador. En nuestra región, como es algo tan común, tenemos sobreabundancia de intentos de legislación o de legislación en temas de transfugismo, con nombres de lo más variado. En el caso de Colombia, más que utilizar el concepto de transfugismo, lo que se ha hecho es trabajar sobre el tema de doble militancia. Y ahí la legislación lo que ha dicho es ninguna persona puede pertenecer a más de un partido. Y para poder pertenecer, digamos, para poder dar el salto entonces de una organización a otra organización política, usted tiene que abandonar la nave al menos 12 meses antes del siguiente proceso electoral, es decir, un año previo, en un periodo de 4 años, que es el periodo en Colombia, pues básicamente me están quitando el 25% de mi mandato. Y es significativo, digamos, de alguna forma esa penalidad
de no poder hacerlo de otro modo. Y sumado al tema de doble militancia, que les añado una más ahí, hay una ley de bancadas, que es una ley de bancadas supremamente restrictiva, que no le permite a ningún legislador, a ninguna legisladora, abandonar su bancada en ningún momento del periodo legislativo para el cual fue electo, fue electa. Entonces, esa suma de la doble militancia con una ley de bancadas tan estricta hace que realmente sea probablemente de las legislaciones más contundentes en materia de transfugismo. Que es bueno, no ha funcionado tan bien tampoco, porque los honorables senadores y representantes en su inmensa sabiduría han entendido en algunos momentos de la historia que es el momento de hacer perdonazos, y decir, bueno, por una vez y solamente por una vez se permite que cada quien se vaya para donde quiera irse. Ahora estamos en un momento de esa y un proyecto de reforma política donde nuevamente vuelve el por una vez y solamente por una vez, con la lógica de un reacomodo, de permitir un reacomodo de las fuerzas políticas, porque nadie es esclavo, puede ser esclavo realmente de lo que pensó en algún momento determinado, y entonces no se puede, no los podemos obligar a estar siempre en el mismo lugar. De Colombia, lo interesante que no hay en otros lugares es que no solamente los electos y las electas son sujetos de estas restricciones de doble militancia, o digamos el concepto de transfugismo, sino también directivos de partidos políticos, personas que hayan tenido algún tipo de obligación, digamos, de gestión al interior de los partidos políticos, tampoco pueden saltar de un partido político y ser candidato o irse para otra organización política si no renuncia, lo cual es interesante en función de que ya no solo tenemos electos, sino también a personas que solamente hacen vida interna al interior de las organizaciones políticas. Casos muy limitados donde hay multas, donde se le prohíbe a quien dé el salto participar de comisiones, participar de los recursos financieros propios de la gestión legislativa, pero básicamente es casi imposible negarle a esas personas que continúen con su ejercicio real dentro de los órganos legislativos. Prohibiciones, por ejemplo, de formar bancada con otra organización política, o incluso en grupos mixtos en países que permitan la creación de grupos mixtos. A lo que les decía de Colombia se suma una restricción adicional, y es que la ley de bancadas de Colombia no permite bancadas mixtas, por lo tanto no habría forma de irse para otra bancada si diera el salto. Y otro caso, para finalizar, porque ya los debo tener obstinados, es el caso de España, que es muy particular porque no hay legislación al respecto, pero sí parte de un pacto entre los diferentes partidos políticos para realmente comprometerse a no aceptar tránsfugas en los partidos, o ejercicios de transfugismo en los partidos. Desde el año, yo creo que fue como en el 2002, más o menos, que salió la primera versión de este pacto, y a través de los años van como 3 enmiendas, la última en el 2020. Al principio solo correspondía a transfugismo en lo local para concejales, para concejalas. Hoy en día incluye realmente a los diputados y diputadas, y realmente pasa por eso, por el tema de decir, nosotros nos comprometemos como partidos a no promover el transfugismo, es decir, a no incentivar a que alguien salte de su partido original, a no recibirlos en caso de que alguien quiera dar el salto, a que no puedan recibir recursos de las Cortes en caso de que se separe de su partido, a que no pueda formar parte de las comisiones en caso de que se separe de su partido original. Y la última restricción pasa porque
Antes la forma de evadir de alguna manera esta situación era saltarse a un partido que formara parte de la coalición que en el marco del Congreso. Hoy en día está prohibido que cualquier persona salte de su partido, incluso a otro partido de la coalición, salvo que el partido original acepte y diga estoy de acuerdo que se vaya para el partido X. Entonces, en esas condiciones, una persona que no pueda formar parte de comisión, que no pueda recibir recursos, que no pueda realmente eh, entrar en ninguno de los espacios deliberativos y de toma de decisión, se termina convirtiendo en una especie de paria al interior del legislativo, con lo que básicamente eso implica un costo político excesivamente alto y casi la imposibilidad de ser reelegido o reelegida en una siguiente elección. Entonces, yo no sé si el camino de legislar es un camino que, por supuesto, puede poner una serie de frenos, puede desincentivar en algunos casos, pero a mí particularmente este caso de España, donde los propios partidos políticos logran ponerse de acuerdo en decir, aquí necesitamos resolver este asunto, no es tan fácil. El Partido Popular, por ejemplo, se fue del pacto, no por una situación de transfugismo en Murcia y de dos congresistas del PP que saltaron y bueno, para no tener, digamos, que pagar las consecuencias políticas de ese pacto, optaron por salirse del mismo. Pero creo que eso es una autorregulación interesante y es algo que podría ser, digamos, importante a la hora de tener un sistema político mucho más eficiente, mucho más sano, mucho más ético y sobre todo de común acuerdo entre las propias organizaciones políticas. Así que me hubiera encantado